Buenas noches, podemos empezar la clase. Hemos estado hablando sobre el juicio sumario. La vez anterior platicamos sobre las materias que se dilucidan a través del juicio sumario y empezamos a hablar sobre los juicios sumarios de arrendamiento y los juicios sumarios de desocupación. De estos dos dijimos que una cosa es los temas de arrendamiento, otra cosa los temas de desocupación, de tal manera que no necesariamente deben ser lo mismo. Un juicio sumario podría ser sumario solo porque es un tema de desocupación, aunque no involucre el arrendamiento. En muchos casos de desocupación que provienen de relaciones jurídicas que no consumen el arrendamiento. Y luego también hay casos de arrendamiento que no necesariamente son la desocupación, como el cobro de rentas, el cobro de etc. Y eventualmente podrían ser las dos cosas al mismo tiempo. Un juicio sumario que sea de desocupación, porque el inmueble lo está ocupando una persona, precisamente lo tienen que pueden contratar arrendamiento, es un arrendatario. Dijimos entonces que la ley establece tres categorías de personas que tienen legitimación activa para promover este tipo de juicios y tres categorías de personas que tienen legitimación pasiva para ser demandados a través de este tipo de procesos. En la demanda debe quedar establecido a cuál de las categorías invoco pertenecer yo, que soy el demandante. Eso tal vez sería lo más fácil. Y también debe quedar establecido a cuál de las categorías considero yo, y en cuál de las categorías considero yo que se puede encuadrar la persona del demandado. Y eso es un poco más complicado, porque si no se encuadra bien a una persona demandada dentro de alguna de estas categorías, incluso la demanda podría ser declarada o debería ser declarada sin lugar, sobre todo atendiendo a que si la persona no se ubica en alguna de esas tres categorías, muy probablemente la vía procesal que sería aplicable en ese caso sería otra, no la del juicio sumario. Por lo menos no la de este juicio sumario de desocupación. Para poder promover este tipo de juicio en contra de alguna persona necesitamos ubicarla en alguna de esas categorías. Y creo que más o menos por ahí nos habíamos quedado. No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, habíamos hablado también del siguiente artículo, de las personas afectadas por el desahucio. Entonces continuamos. El siguiente artículo solo lo vamos a ver de pasada para resaltar el hecho de que no tiene razón de ser, el 239. Dice la norma: el actor puede pedir el embargo de bienes suficientes para cubrir las responsabilidades que esté sujeto al demandado sobre un contrato y el juez lo decretará preventivamente. Esto no es más que repetir para el caso concreto de estos juicios sumarios la norma general en materia de medidas precautorias que se puede pedir el embargo precautorio de bienes y no tiene alguna especialidad de esta norma. Luego el artículo 240 dice que si con los documentos acompañados por el actor a su demanda comprobar la relación jurídica firmada por este, el juez al empresar el demandado deberá percibirlo de que, si no se pone dentro del término de 3 días que dispone para contestar la demanda, se ordenará la desocupación sin más trámite. Si no hubiera oposición, el juez decretará la desocupación fijando los siguientes plazos y ellos establecen los plazos. Detengámonos entonces en ese primer párrafo. Dice que si con los documentos acompañados a la demanda se acredita la relación jurídica firmada, el juez debe hacer este procedimiento. Entonces, en principio, los documentos a que hace referencia esta norma que podrían acreditar una relación jurídica firmada en la demanda, normalmente va a ser un contrato de arrendamiento en la mayoría de los casos, porque dijimos que, aunque no es el único caso, la mayoría de casos de estos juicios sumarios provienen de un contrato de arrendamiento, o podría ser cualquiera de los otros contratos que dan lugar a que, como dice el artículo 237, una persona haya recibido un bien con la obligación de restituirlo. Podría ser un contrato de constitución de usufructo, de constitución de derecho de uso, etc. Entonces, para que pudiera operar esta norma del artículo 240 necesitaríamos el principio de eso. De tal manera que, por ejemplo, un contrato verbal de arrendamiento, si ese fuera el caso, no podríamos pedir este apercibimiento, obviamente el juez no podría hacerlo. Entonces,
El hecho de que se pueda pedir este apercibimiento en el supuesto de que tengamos un contrato que acredite un documento que acredite esa relación jurídica firmada, implica que hay que pedirle al juez que haga ese apercibimiento. Eso es bien importante, porque aunque la norma no establece una posibilidad para el demandante, no dice si se acredita la relación jurídica firmada con documentos se podrá pedir el apercibimiento. La norma está redactada como una orden del juez. Si se acredita la relación jurídica firmada, el juez al apercibir al demandado al emplazar al demandado deberá percibirlo. Pero en la práctica lo normal es que si ustedes no piden ese apercibimiento, pues no lo va a hacer. Y eso, como vamos a ver a continuación, les puede representar graves consecuencias para la tramitación del proceso. ¿Sí? Si el bien pasó a ser de mi propiedad derivado de un proceso procesorio, ¿qué debería contar que sea suficiente para que digamos que en ese caso, la persona que estuviera viviendo en el bien, supongamos, es un tío suyo que no tenía parientes y los herederos son ustedes, los únicos parientes que tenía este señor son usted y su primo. Y entonces resulta que su tío le deja a usted como legado el bien inmueble, pero en el bien inmueble vivía su primo porque su tío era su tío, pues lo dejó vivir ahí. Entonces, según lo que hablábamos en la clase pasada, este primo suyo no sería un intruso del inmueble, ni sería una persona que recibió el inmueble con la obligación de restituirlo porque no hay un documento que acredite la existencia de un derecho de uso, de habitación, etc. Entonces sería un simple tenedor del inmueble. En ese caso en particular, tanto para el caso del simple tenedor como para el caso del intruso, se vuelve un poco confusa o un poco de falta de certeza la posibilidad de aplicar esta norma, porque la norma habla de la relación jurídica firmada, y en realidad en ese caso cuando usted demanda a alguien porque usted es propietaria y el otro es un simple tenedor, es un intruso, no existe propiamente una relación jurídica entre usted y él. Existe una relación jurídica entre usted y el bien que es de propiedad, y existe una relación de hecho entre la otra persona y el bien que es estarlo poseyendo sin tener un título legítimo. Entonces, ahí muy probablemente el juez no le va a decretar el apercibimiento. Pero si usted quiere hacer el intento de solicitarlo, lo que debería hacer es acreditar la propiedad del bien. Entonces decíamos, lo primero que hay que tener en cuenta aquí es tratar de acreditar documentalmente la existencia de la relación jurídica, y si lo logro acreditar, tengo documentos con los cuales acreditar la existencia de esa relación jurídica, pues en la demanda pedir que el juez haga este apercibimiento. Entonces el apercibimiento es en el sentido de que el juez al emplazar al demandado debe percibirlo que si no se opone dentro del término de 3 días de que dispone para contestar la demanda, se ordenará la desocupación sin más trámite. Entonces de ahí nuevamente nos tenemos que detener a conversar un par de cosas. Dice la norma que el juez apercibe al demandado de que si no se opone dentro de los 3 días que tiene para contestar la demanda, se decreta la desocupación. Y eso implica varias cosas. Al igual que ocurre con la rebeldía, esto no se evita con otro tipo de posturas procesales o actitudes procesales que adopta el demandado distintas a una contestación de demanda. Es decir, si yo planteo una nulidad en contra de la primera resolución, le dan trámite, luego me la declaran sin lugar, pero después no contesto la demanda, no evito la efectividad de ese apercibimiento. O si planteo excepciones previas, me las declaran sin lugar, igual no evito la efectividad del apercibimiento. Para evitar que el apercibimiento sea efectivo, tendría que contestar la demanda, tendría que oponerla. Y luego dice que esa oposición debo hacerla dentro de los 3 días que tengo para contestar la demanda. Recuérdense que cuando vimos el procedimiento del juicio sumario, decíamos que tanto en el juicio ordinario como en el juicio sumario, el emplazamiento es un plazo no perentorio, de tal manera que si la demanda se contesta después, en este caso del juicio sumario, después de los 3 días,
pero cuando todavía el actor no ha solicitado que se siga el juicio en rebeldía del demandado, esa contestación de la demanda es admisible. Esa es la norma general. En este caso, también es admisible esa contestación de demanda, pero dice la norma que lo que evita que se ordene el lanzamiento, la desocupación, perdón, es que la oposición se presente dentro de los 3 días. Entonces, aun cuando fuera admisible la contestación de la demanda, si es un juicio solo de desocupación ya no tiene sentido, porque de todos modos la desocupación la van a ordenar, no la evite con esa contestación de demanda o eventualmente de trámite. Y luego sigue diciendo que se ordenará la desocupación sin más trámite. Eso todavía no es el lanzamiento, o sea, todavía no estamos diciendo que va para la calle del inquilino, porque lo que dice a continuación es que si no hubiera oposición, el juez decretará la desocupación fijando los siguientes plazos: 15 días si se tratara de casas o locales de habitación, 30 días si se tratara de un establecimiento mercantil o industrial y 40 días si se tratara de fincas rústicas. Esos términos son irrenunciables e improrrogables. Entonces, aquí bueno, veamos primero el lanzamiento y después retomamos para ver la secuencia de los eventos. Solo veamos el último párrafo: si los documentos acompañados a la demanda fueran privados, únicamente será efectivo el apercibimiento si estuvieran firmados por el demandado y no hubieran sido objetados por este dentro del término de 3 días mencionado en este artículo. Ese último párrafo como que no tiene tampoco mucha razón de ser, porque ¿qué es lo que dice? Si los documentos son privados, solo es el procedimiento si están firmados por el demandado y no hubieran sido objetados por este dentro del término de 3 días. Pero es que si los objetó dentro del término de 3 días, ya no se cumple el supuesto del primer párrafo de que no haya oposición en el plazo, entonces igual no aplica. Y si son documentos que no hubieran sido firmados por el demandado, en realidad no estoy acreditando la relación jurídica firmada y por lo tanto tampoco tendría que haber apercibimiento. Pero bueno, sigue siendo el 241. Vencidos los términos fijados para la desocupación sin haberse efectuado, el juez ordenará el lanzamiento a costa del arrendatario. Y lo demanda nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este juicio sumario? Como todo juicio sumario, dijimos, inicia en virtud de una demanda, el juez emite una resolución en la que si se cumple con todos los requisitos de la demanda le da trámite, luego de un emplazamiento y están los 3 días del emplazamiento. Entonces, esta resolución donde el juez le da trámite a la demanda, además de lo que dice cualquier primera resolución, cualquier resolución de admisión para su trámite de una demanda, que es la dirección de incorporación del lugar para hacer notificaciones, que se admite para su trámite la demanda, que tengan por ofrecido los medios de prueba, en este caso por plaza la parte demandada por 3 días, tiene procedimiento. Para eso dijimos en la demanda, además de todo lo que tiene que llevar una demanda por la que se inicia un proceso de esos, debe haber una solicitud de procedimiento. Entonces, si todo esto se cumplió, cuando la primera resolución va a decir se admite para su trámite la demanda, se aplaza el demandado por 3 días, se apercibe el demandado que si no se cumple dentro del plazo de 3 días, se ordenará la desocupación sin más trámite. Entonces, cuando le notifican eso al demandado, por lo tanto queda emplazado, a partir del día siguiente comienza a contar ese plazo de los 3 días que tiene para contestar la demanda, y que va a implicar que se pueda o no hacer efectivo ese apercibimiento. Entonces, una vez que transcurrieron esos 3 días, tenemos básicamente 2 opciones. La primera opción es que sí el demandado conteste la demanda. Supongamos que la contestó al 3er día. Entonces, tenemos esa contestación de demanda y si eso pasa, seguimos el trámite de un juicio sumario común y corriente. Entonces tendríamos una apertura a prueba, una vista, si hubiera necesidad de un auto para mejor pagar, y luego la sentencia, el trámite común y corriente del juicio sumario que ustedes se conocen.
produce una variación sustancial en el procedimiento del juicio sumario. Porque entonces dice la ley que se ordena la desocupación sin más trámite. Entonces, en cualquier momento posterior a esos 3 días, el actor podría presentar un memorial solicitando que sea efectivo el apercibimiento. No es algo que pase de oficio. Ya saben ustedes que aunque el artículo 64 del Código ordena que vencida una etapa procesal o un plazo, se dicte la resolución que corresponde sin necesidad de gestión de parte. En la práctica normalmente eso no ocurre. Entonces, normalmente va a tener que existir una gestión de parte, y en este caso, sobre todo por lo delicado del tema, no es la excepción. Aquí no creo que encuentren un juez que de oficio dicte esta resolución, de plano no. Entonces va a tener que presentarse un memorial solicitando que se haga efectivo el apercibimiento. Entonces se presenta el demandante, un memorial más o menos sencillo, y le dice: señor juez, la resolución es: usted apercibió al demandado de que si no se oponía dentro del plazo de 3 días que tenía para el efecto, se ordenaría la desocupación. Ese plazo de los 3 días ya transcurrió y no existió oposición por parte del demandado, por lo que le solicito que haga efectivo ese apercibimiento y por lo tanto ordene la desocupación fijando el plazo de cualquiera de los 3 que tenemos ahí, según para qué hubiera estado destinado el inmueble. Como vemos que era para bien, 15 días. Entonces el juez emite una resolución en la que ordena esa desocupación y fija el plazo: 15 días, 30 días, 40 días, según en cuál de las 3 circunstancias estuviéramos. Le notifican esa resolución al demandado y a partir del día siguiente comienza a contar este plazo que tenía. Para efectos, finalmente estamos en el supuesto de que era un bien inmueble destinado a vivienda, llegamos a los 15 días y entonces se venció el plazo que le dio el juez a este demandado para desocupar. Y ahí otra vez podrían pasar 2 cosas. Podría pasar que el demandado efectivamente desocupe el bien en esos 15 días y entonces se acabó el problema. Ya que el demandante recobró la posesión del bien, que era lo que interesaba, y se acabó. Ahora, podría ser que el demandado no desocupe. Entonces, a partir del día siguiente a esos 15, en cualquier momento, el día siguiente, una semana después, un mes después, según el interés y la diligencia que tenga el demandante, puede presentar otra vez una solicitud pidiendo que se haga el lanzamiento. Entonces es una solicitud más o menos parecida a esta otra que se había presentado acá. Le dice: señor juez, en resolución de fecha tal, usted le ordenó la desocupación y le fijó al demandado el plazo de 15 días para hacerla efectiva. Ha transcurrido el plazo y no se hizo efectiva la desocupación, por lo que solo le solicito que se decrete el lanzamiento. Entonces, igual, el juez aquí emite una resolución en la que ordena el lanzamiento, y una vez que esa resolución esté firme, pues entonces ya se puede hacer efectivo el lanzamiento, que sí ya implica el acto físico de llegar ahí con el auxilio de la fuerza pública, sacar las cosas de la calle, etc. Y entonces esta es la secuencia que sigue el proceso cuando con documentos acompañados a la demanda logré acreditar esa relación jurídica firmada, pedí el apercibimiento, y pues hizo el apercibimiento, y en los 3 días de que disponía el demandado no presentó oposición. Entonces ya no sigue el curso del camino verde, que es lo normal del juicio sumario, sino sigue este camino azul. Eso para efectos de la desocupación. Pudiera ser que
la única pretensión que tenía yo fuera la desocupación. Y entonces se acabó, nunca vamos a ver eso, nunca va a haber apertura a prueba, vista ni sentencia. Lo importante ahí sería un caso en el que el juicio no terminaría en virtud de una sentencia, sino terminaría por este otro mecanismo. Ni siquiera en ese caso es necesario pedir que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo si sigue el juicio en realidad demandado. No hay necesidad de eso. La consecuencia jurídica aquí es fijar plazo para la desocupación, que al final de cuentas es lo que a mí me interesa. Si el juicio fuera de desocupación y algo más, normalmente desocupación y cobro de rentas atrasadas, entonces la tramitación del proceso como que se parte en dos. Entonces sigo por este camino todo lo relativo a la desocupación y para efectos del cobro de rentas atrasadas sí voy a tener que seguir el camino de arriba. Entonces, como estamos en el supuesto de que el demandado no contestó la demanda, pues igual tendré que pedir la rebeldía del demandado, que se abra prueba el proceso, que se señale de hora para la vista y que existe una sentencia. Pero en esa sentencia el juez se va a pronunciar, como decimos, solo en cuanto al cobro de rentas atrasadas, porque el tema de la desocupación se resolvió por ese otro mecanismo sin llegar a sentencia. ¿Estamos claros con eso? Yo les supongo que no me preguntar. Digamos, el demandado no contesta en los 3 días. Y digamos de que, por ejemplo, contesta en el 4.º día. Yo todavía no he presentado el memorial de que se haga efectivo el apercibimiento. Igual, aunque yo no lo haya presentado, se puede hacer efectivo el apercibimiento aunque el demandado ya no estaba, ¿verdad? Sí, porque el apercibimiento no es en el sentido de que si no se opone, sino es en el sentido de que si no se opone en los 3 días. Presentada la contestación al 4.º día, el juez de todos modos estaría obligado a admitirla para su trámite, pero el apercibimiento de todos modos usted puede hacer que sea efectivo. La cuestión es que si fuera un juicio solo de desocupación, sería una contestación que el juez tiene que admitir para su trámite, lo que se quede volando, porque ya nunca va a haber apertura a prueba ni nada más. Seguimos solo este camino. ¿Alguien más? Sí. Es que no me quedó muy claro que el juez sí la tiene que admitir para su trámite. Lo que pasa es que en cuanto a la contestación de la demanda, seguimos la misma regla de que el emplazamiento es un plazo perentorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la posibilidad de contestar la demanda queda abierta en tanto usted como demandante, digamos yo soy el demandado y usted es demandante, en tanto yo puedo contestar mi demanda mientras usted no presente un memorial pidiéndole al juez que se tenga por contestar la demanda en sentido negativo si sigue el juicio de rebeldía. Por eso es que la recomendación, lo que uno debería hacer cuando uno es demandante en un juicio sumario o en un juicio ordinario, es estar pendiente primero cuando le notifiquen al demandado, luego computar el emplazamiento los 3 días o los 9 días según fuera el caso, y al día siguiente de eso, a primera hora, a las 8 de la mañana, estar presentando un memorial donde se pide que se tenga por contestar la demanda en sentido negativo y se siga el juicio en rebeldía. Supongamos que usted no lo hizo, entonces llego yo un día después de los 3 días, o una semana después, o un mes después, lo que sea, y presento un memorial contestando la demanda. Entonces el juez no me puede decir, se rechaza la demanda, pues la contestación de la demanda por extemporánea, porque usted no ha presentado su solicitud de rebeldía, y por lo tanto esa puerta sigue abierta. Pero es una contestación de demanda que ya no sirve, ya no va a tener algún efecto en el proceso, porque ya no vamos a seguir con lo demás. Si yo contesto la demanda, es obviamente para expresar mis argumentos que tengo y para ofrecer mis pruebas. Pero si nunca va a haber apertura a prueba y nunca va a haber pues a dictar una sentencia en la que conozca si mis argumentos eran válidos o no, pues la contestación de demanda no tiene sentido. Ojo que aquí la pretensión esta de desocupación se resuelve sin que el juez analice si era procedente o no. Supóngase usted que en el mismo ejemplo usted demandante y yo demandado, y usted me demanda porque dice que yo le debo más de 2 meses de renta vencidos, y resulta que no, resulta que yo estoy al día en el pago de las rentas, que normalmente no va a pasar, pero solo veamos el ejemplo. Resulta que yo estoy al día en el pago de las rentas y tengo los comprobantes de pago, pero yo no contesté la demanda en el plazo de 3 días que tenía. Entonces ahí, en el fondo, aunque su demanda no era procedente, y si yo me hubiera opuesto, el juez
al final de cuentas lo hubiera tenido que declarar sin lugar, pues ya nunca entra a realizar eso, porque mi falta de oposición en ese plazo de 3 días implica simplemente sigamos puras cuestiones del trámite, esperar cómputos de plazos, etcétera, para llegar a avanzar. Y de este lado, Sí, la verdad es que mi duda en relación a esa, que por ejemplo si los documentos pues tuvieran algún vicio o algo, y yo contesté la demanda fuera de tiempo, igual ya, o sea, el juez no va a entrar a conocer. Sí. Digamos, en el caso que usted estaba poniendo de que era un juicio de desocupación y cobro de rentas atrasadas, usted, digamos que es lo mismo, ¿verdad? Usted contesta la demanda en el 4.º día y yo presenté mi memorial de desocupación y que caiga en rebeldía en el 5.º, o sea, vale. En el caso de la desocupación, que claro, entonces igual ya no sería rebelde el demandado, digamos así. A ver, yo soy demandado, Ajá. no contesto la demanda en los 3 días. 3 días, ajá. Y luego, digamos, la contesta en el 4.º, pero yo tampoco he presentado mi memorial, digamos, que usted caiga en rebeldía y tampoco o sea, en la presentación no te que se haga la procedimiento. ajá, y que se haga efectiva la rebeldía. Entonces, ahí ya no sería el rebelde. No. Ajá. No, pero si el tema es solo de desocupación, la rebeldía no digamos que si importa. fueran los... Quedemos primero con el primer caso y después vamos con si el tema es solo de desocupación, si el proceso versa solo sobre la desocupación, la rebeldía no importa. De hecho, normalmente, si el tema es solo de desocupación, usted después de que pasaron los 3 días, usted presenta un memorial solo solicitando que sea efectivo el apercibimiento. Ya ni siquiera pide que se tenga por contestar la demanda en sentido negativo y se siga el juicio de rebeldía, porque no vamos a recorrer aquel camino, eso no importa. Eso, por decirlo en términos comunes, eso queda doblando en el proceso. Ahora, si como usted era su pregunta, era desocupación y cobro de rentas atrasadas, por ejemplo, entonces usted sí tendría que pedir las dos cosas, que lo puede hacer en un solo memorial, si quieren 2 memoriales, que debería presentarlos juntos, pues, porque estamos a partir del día siguiente, del día 3, usted está habilitado para pedir las dos cosas, para pedir que se tengan por contestar la medida en sentido negativo, se siga el juicio de rebeldía, y también para que sea efectivo el apercibimiento. Entonces, como quiera, lo hace en un solo memorial o lo hace en 2, pero lo hace junto. Entonces, en cuanto a la desocupación, vamos a seguir este camino de acá. En cuanto al cobro de la renta, vamos a seguir el otro. ¿Sí? En caso de que yo en mi demanda no haya solicitado el procedimiento, ¿se puede solicitar después? No, porque es un apercibimiento que se hace, dice la ley, al emplazar al demandado. Entonces, emplazamiento en el proceso va a haber solo uno. Entonces, si no lo hizo aquí, perdió. Por eso les decía, qué bueno que me hace la pregunta, porque eso les decía al inicio, que si uno olvida hacer esta petición en su demanda y le representa graves consecuencias en la tramitación del proceso, porque a lo mejor llegamos al punto de que pasaron los 3 días, yo soy demandante, usted demandado, usted no contestó la demanda, y por lo tanto, yo si hubiera pedido el apercibimiento y lo cual hubiera hecho, estaría habilitado ya para solicitar la desocupación. Pero como no lo pedí, entonces tenemos que recorrer todo ese camino de arriba. Y recorriendo el camino de arriba, lo que implica es que todo, si lo pudiéramos ver gráficamente, toda esta parte de azul la trasladamos acá. Porque cuando el juez el tema de la desocupación no lo resuelve como consecuencia de la apercibimiento, sino lo tienen que resolver en la sentencia, el juez igual en la sentencia dice, declara con lugar la demanda, en consecuencia ordena la desocupación del demandado tal, del bien tal, y fija, en este caso, que era por un bien para bien, fija un plazo de 15 días para la desocupación. Es algo que el juez dice en su sentencia. Entonces igual vamos a tener que esperar que transcurran los 15 días, pedir el lanzamiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por el olvido, digamos, que en el caso del ejemplo que yo tuve de no pedir este apercibimiento, le agregué todo este trámite a mi proceso, que podrían ser meses o podrían ser años. Licenciado, ¿qué podría ser la otra parte en el caso hipotético que puso que se había pagado las rentas? ¿Qué podría ser la otra parte cuando ya no contestó, no se puso y lo sacaron y él sí pagó las rentas? ¿Podría irse a un ordinario de daños y perjuicios porque él se pagó y el otro lo demandó? ¿O tendría que irse, o sea, porque es el mismo tema de arrendamiento, a un sumario?
¿cómo sería? O sea, la otra parte de que la sacaron porque no, pero él sí había pagado, ¿cómo podría? Vamos a ver. Para empezar, si yo fuera Mariana, ¿qué manda? Sí, pues. No, si yo fuera, no haría nada ni recomendaría que se hiciera algo. ¿Por qué? Usted dice, primero veamos algo que dijo alguien por allá, un amparo. Usted dice, voy a presentar un amparo. ¿Quién dijo lo del amparo? Usted presenta un amparo en contra de quién. La resolución que va a dar la Asamblea. No, el amparo, recuérdese que es un mecanismo constitucional que usted promueve en contra de alguna autoridad. Y tiene que ser en contra de alguien, no en contra de una resolución, no es un recurso. Entonces, si el amparo lo va a promover, tiene que ser en contra de alguna autoridad. ¿Qué autoridad le podría a usted vulnerar algún derecho en el proceso? El juez. Entonces usted tendría que presentar un amparo en contra del juez. Pero ¿qué derecho le violó el juez ahí? Ninguno. O sea, al final de cuentas, es culpa suya, responsabilidad suya, el hecho de no haber contestado la demanda en ese plazo. O a lo mejor resulta que usted, siendo la demandada, me contrató a mí como abogado. Y yo tenía sus documentos en tiempo y todo, y preferirme al puerto, le dije el lunes la contesto, pero el lunes ya se había vencido el plazo, por eso lo lanzaron. En todo caso, me podrá demandar daños y perjuicios a mí, pero el juez no le violó derecho alguno, porque el juez siguió el procedimiento. En la resolución, si todo está bien acá, la demanda estaba bien hecha, se pidió el apercibimiento, el juez en su resolución hizo el apercibimiento, la notificación está bien hecha, el plazo está bien computado, el juez no le violó un derecho, entonces el amparo ahí no procede. Entonces, regresando a la pregunta suya, ¿qué podría hacer? Supongamos que como le decía a su compañera, el problema fue que el abogado no hizo bien las cosas, usted le podrá reclamar de su perjuicio del abogado. Ahora, si ese no fuera el caso, usted, su idea era reclamarle daños y perjuicios al demandante. Puso una demanda de la vida porque yo sí había pagado. Yo en ese caso creería que la demanda debería ser declarada sin lugar, porque sí, era una demanda infundada, pero usted tuvo la oportunidad de defenderse y no se defendió. Entonces, mala suerte. Ahora supongamos que de todos modos la quiere presentar. Yo creería que ese no podría ser un juicio sumario, porque no es un asunto ya que derive del contrato de arrendamiento, sino es un asunto que deriva a parecer del demandado, del que fue demandado en este proceso, de alguna anomalía que se dio en el proceso. Entonces ya no es algo derivado del contrato de arrendamiento, sino algo derivado de una supuesta actuación anómala en el proceso, y que entonces no estaría sujeto a esa tramitación por el plazo del juicio sumario, por el procedimiento del juicio sumario. Entonces, ¿cuál sería la vía procesal aplicable? Depende, que medio lo vimos el semestre pasado, que lo vamos a ver con detenimiento cuando veamos el juicio oral. Depende de cuál sea la cuantía que usted está reclamando, o si es de valor determinado o de valor indeterminado. Si es de valor indeterminado, tendría que ser un juicio ordinario. Si es de valor determinado, entonces vemos la cuantía. Podrá ser un juicio oral de ínfima cuantía, podrá ser un juicio oral, o podrá ser un juicio ordinario. ¿Qué más? Yo tengo una última duda, pero no sé si me completar, más o menos. Dice, regresando a lo que era de las excepciones perentorias, en el artículo 233 está la contestación de la demanda, ¿sí? Las excepciones nacidas después de la contestación de la demanda, así como las relativas a pago y compensación, se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, o sea, no se me ocurre la excepción perentoria ahorita, pero yo contesté en mi demanda y si, o sea, si yo no me opuse y contesté la demanda, regresamos a lo del cuarto día, etc., y nació una excepción perentoria, igual el juez no la va a entrar a conocer porque él ya directamente se va a ir al procedimiento. Así es. Y finalmente, entonces, el artículo 243. Solo son apelables los autos que resuelvan las excepciones previas y la sentencia.
primera parte es bien importante y aplica tanto a demandante como a demandado. Entonces, cualquier otra resolución que se dictara en el proceso, en esta clase de juicio sumario, no es apelable. Si, por ejemplo, se tramita una nulidad, el auto que resuelve esa nulidad no es apelable. Si se tramita un incidente de contragarantía, el auto que lo resuelve no es apelable, etc. Entonces, aparte de estas dos, sería apelable nada más. ¿Quién me dice cuál es? Eso los que estudiaron conmigo el semestre pasado lo vieron. Además de estas dos, el auto que disponga la enmienda del procedimiento. Dice la ley de los organismos que dicen que el auto que disponga la enmienda del procedimiento es apelable en toda clase de juicio. Entonces aquí, si pues por alguna razón enmendar el procedimiento en un juicio sumario de estos, el auto que disponga esa enmienda del procedimiento también es apelable. Fuera de eso, no importa quién de las dos partes sea, cualquier otra resolución no es apelable. Pero luego tiene una siguiente oración y dice: para que se conceda el recurso de apelación, el arrendatario apelante debe acompañar a su solicitud el documento que compruebe el pago corriente de los alquileres o haber consignado la renta dentro del juicio. Y entonces, aquí se produce una situación en particular, que es que la ley está estableciendo un requisito adicional, si yo soy el demandado, para concederme el recurso de apelación. Si soy el demandado, simplemente hay que verificar que sea una de estas dos resoluciones, el auto que resuelve las excepciones previas o la sentencia, o la tercera que dijimos que es un auto que disponga la enmienda del procedimiento, que la apelación se presente dentro del plazo de 3 días, que es lo que está dispuesto para el recurso de apelación, y se acabó. Pues no le queda más que otorgar el recurso de apelación y elevar los actuaciones. Ahora, eso sí es el demandado el que presenta el recurso de apelación. Ahora, si es el demandado el que presenta el recurso de apelación, de conformidad con esta norma, el juez le debe exigir un requisito adicional. Debe verificar que se acompañe el documento que acredite el pago de los alquileres o haberse consignado la renta. Si no, el juez no debe darle el trámite a ese recurso de apelación. Pero eso no sería... En algún momento eso no sería como inconstitucional. A eso voy. En la práctica, en contra de este artículo, se han presentado muchísimas inconstitucionalidades en caso concreto. Y entonces como ustedes saben, la inconstitucionalidad en caso concreto siempre, por lo menos sea un juez de primera instancia, la resuelve el mismo juez ante quien se le plantea, y luego si hay apelación, pues el recurso de apelación se lo conoce la Corte de Constitucionalidad. Entonces, cuando la Corte de Constitucionalidad ha conocido en apelación de esas inconstitucionalidades en caso concreto, ha dependido del periodo de la Corte de la que estamos hablando y por lo tanto de los magistrados que la están integrando. Al inicio la Corte decía, siguiendo la idea suya, y que de hecho es la que yo comparto, aquí esta norma es inconstitucional porque está vulnerando el derecho de igualdad, porque establece un juego de reglas, digamos. Si es el demandante, simplemente verificamos que sea una resolución apelable y que la apelación se presente dentro del plazo de 3 días, y además el memorial cumpla con todos los requisitos formales para que no lo rechace, y se acabó la resolución. El juez debe conceder el recurso de apelación. Si es el demandado, el juez verifica todo eso, pero además le pide que compruebe el haber hecho el pago o el haber consignado las rentas. Entonces, decía la Corte al inicio, esa norma es inconstitucional porque vulnera el derecho de igualdad. Luego la Corte cambió su razonamiento, cambió su criterio, y este otro es el que mantiene hasta el día de hoy. La Corte dice, si bien se establecen requisitos distintos para otorgar el recurso de apelación según se trate del demandante o el demandado,
hay que recordar una cosa que sí, olvidándonos de este caso particular, una cosa que siempre ha dicho la Corte de Constitucionalidad es que cuando hablamos del principio de igualdad, no tenemos que ver que exactamente todos tienen que ser tratados por igual, sino que el respeto al principio de igualdad también implica tomar en cuenta las diferencias que existen entre las partes. Entonces, y atendiendo a esas diferencias, en algunos casos pueden establecerse regulaciones distintas, incluso en algunos casos deben establecerse regulaciones distintas, porque si no se atiende a esas diferencias, el tratarnos a los dos por igual cuando en realidad son diferentes, implicaría una desigualdad. Y eso es lo que justifica, por ejemplo, la existencia de la tutelaridad en el derecho del trabajo, por ejemplo, que ahí se trata de forma no igual a patrón y trabajador, pero se supone que es en virtud de sobre todo de la posición económica distinta o del poder económico distinto que tiene el patrón y el trabajador. Entonces, lo mismo dijo aquí la Corte, se trata de forma diferenciada al demandante y al demandado en este juicio sumario, pero eso obedece aquí lo que hablábamos en la clase anterior. Normalmente en estos procesos la parte demandada busca retardar la tramitación del proceso, mientras tanto el demandante está en una situación en que no puede usar el bien, no puede tener un beneficio económico del mismo, etc. Entonces, que para tratar de contrarrestar esa desigualdad es válido que la ley establezca este requisito. A mí me convence más la primera opinión, el hecho de considerar que la norma es inconstitucional, pero hasta el momento lo que resuelve la Corte de Constitucionalidad en sus casos es eso, que la norma no es inconstitucional porque existe una desigualdad entre actor y demandado que justifica la existencia de esta norma. Entonces, sí da lugar a algunos problemas, porque digamos, si resulta que yo soy demandado y no he pagado las rentas porque simplemente no me ha dado la gana, pues hasta cierto punto sería válido este razonamiento de la Corte en el sentido de decir, bueno, si usted no pagó, que está alegando, pues. Pero luego habrán casos muy particulares en los que a lo mejor la norma se vuelve injusta tomándola en su literalidad, porque a lo mejor resulta que yo me opuse a la demanda y estoy diciendo, yo no pago las rentas, porque resulta que el contrato de arrendamiento decía que si se daban estos supuestos yo no estaba obligado a pagar las rentas, y esos supuestos se dieron y efectivamente a lo mejor hasta lo logré comprobar en el proceso. Y luego resulta que como no tengo un recibo que acredite el pago de las rentas, no tengo acceso a que un tribunal superior conozca ese argumento que a lo mejor era válido. Entonces son cosas que a lo mejor quedan por ahí en el aire. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso de que cuando las rentas no son un objeto de la demanda? El cobro de rentas no es objeto de la demanda. O sea, ¿qué pasa con el recurso de apelación? Ese sería otro tema, porque de todos modos la norma no establece esa distinción. La norma simplemente dice la arrendatario apelante debe y se acabó. Entonces, aunque no se esté discutiendo este tema en el proceso, usted de todos modos debería cumplir su recibo. ¿Sí? Disculpe, que a mí no me queda muy claro eso de haber consignado la renta antes del juicio. O sea, ¿a qué se refiere? ¿En qué momento se hace? Vamos a hablar en un momento de la consignación y si no le resuelvo ahí su duda, la retomamos. ¿Alguna otra duda? Entonces hablemos de algunas otras cosas siempre relacionadas con este juicio sumario de arrendamiento o de desocupación. Lo primero que, pues, ya luego de que supuestamente tenemos claro cuál es el procedimiento, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos juicios, salvo cuando se trata de que yo estoy demandando a alguien porque es intervenedor o es un intruso, en todos los demás casos, la procedencia de este tipo de juicios requiere la existencia de una causal de desocupación. Yo, si tengo una relación jurídica con aquel a quien pretendería demandar, si hay un contrato de arrendamiento o si hay un contrato de usufructo o de uso, de vegetación, etc., no puedo demandar la desocupación del bien simplemente porque yo quiero. Tengo que encuadrar la situación concreta
en alguno de los supuestos expresamente establecidos en la ley, o si tengo suerte, a lo mejor en alguno establecido en el contrato, pero no simplemente por mi voluntad. Entonces la ley va estableciendo ciertas causales de desocupación. Como normalmente dijimos que el caso más común es que este tipo de proceso provenga de un contrato de arrendamiento. Para el contrato de arrendamiento, el artículo 1930 del Código Civil establece: puede resentirse el arrendamiento. Primero, si el arrendador o el arrendatario faltan al cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Segundo, si tratándose de una finca rústica y el arrendatario abandona las plantaciones existentes al tiempo de celebrar el contrato o no las cultiva con la debida diligencia. Tercero, si entregada la cosa arrendada y debiendo el arrendatario garantizar el pago de la renta, se niega a hacerlo o no lo hace en el tiempo en el término convenido. Cuarto, por mayoría de edad del menor, rehabilitación del incapaz o vuelta del ausente en los arrendamientos que hubieran celebrado sus respectivos representantes con plazo mayor de 3 años. Quinto, por subarrendar con la prohibición expresa del arrendador, en este caso es más o menos común. Sexto, por usar al arrendatario la cosa arrendada con fines contrarios a la moral o al orden público o a la salubridad pública. Y séptimo, por parte del arrendatario si sus herederos no desean continuar con el arrendamiento. Luego en 1940, ese primer artículo es el arrendamiento en general, no importa de qué bien se trata. Luego hay unas disposiciones especiales relativas al alquiler de casas y locales. En 1940 dice: el arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento en los casos generales establecidos en el artículo 1930 y en los especiales siguientes. Primero, cuando el arrendatario no esté solvente con el pago de la renta y adeuda por lo menos 2 meses vencidos. Detengamos un poquito en eso porque es el caso tal vez más común, o si no por lo menos uno de los más comunes por los cuales se solicita la desocupación en el caso de un contrato de arrendamiento. Dice: cuando el arrendatario no esté solvente en el pago de las rentas y adeuda por lo menos 2 meses vencidos. Eso es lo importante de tener en cuenta ahí. Bueno, al final de cuentas el plazo también ya le voy a decir por qué. Pero en este momento detengámonos en el tema de que son meses vencidos. Porque muchas veces los contratos de arrendamiento se pagan de tal manera que la renta se paga por adelantado. Entonces dice: pagará la renta por adelantado en los primeros 5 días del mes. Entonces supongamos que yo adeudo y efectivamente se pactó el arrendamiento de esa forma, yo tenía que pagar mi renta en los primeros 5 días del mes y no pagué mi renta de diciembre y no he pagado mi renta de enero, ya se pasaron esos 5 días. Y por lo tanto el arrendante presenta hoy una demanda de desocupación. Esa demanda debe ser declarada sin lugar porque yo adeudo 2 meses de renta, pero no adeudo 2 meses de renta vencidos. Entonces en ese caso, aun cuando ya se adeuden los 2 meses de renta, habrá que esperar que venza enero y a los primeros días de febrero se puede presentar la demanda, porque entonces sí ya se adeuden 2 meses de renta vencidos. Una cosa bien importante de tener en cuenta para hacer uso de este supuesto. Y luego el otro tema es que por lo mismo de las artimañas que muchas veces utilizan los inquilinos para no desocupar los inmuebles, a veces hasta los mismos contratos de arrendamiento se van tratando de ajustar para tratar en alguna medida de facilitar el poder pedir una desocupación si es que llegara el caso. Entonces muchas veces se establece en el contrato de arrendamiento que con la falta de pago de una sola de las rentas, eso habilita al arrendante para pedir la desocupación. Yo, si fuera el abogado de ese arrendante que me está consultando el caso para examinar la posibilidad de plantear una demanda, le recomendaría que, aunque el contrato diga eso, espere los 2 meses de renta vencidos. ¿Por qué? Porque esa norma normalmente se entiende como una norma de orden público que está establecida para salvaguardar, como hablábamos hace un rato cuando hablábamos del principio de igualdad, para salvaguardar a una parte supuestamente débil en la relación económica. El razonamiento que está detrás de esto es: si yo tuviera las mismas posibilidades económicas que que es mi arrendante, yo no estaría alquilando el bien, sería dueño de un bien de similares características. Entonces, supuestamente estoy en una posición de inferioridad económica. Entonces, supuestamente estas normas están establecidas para proteger a esa parte supuestamente, insisto, más débil. Y entonces es muy posible que usted presente su demanda cuando le deben solo un mes de renta y que el juez diga: no, aunque el contrato diga eso, la disposición no es válida y no operaba el principio de autonomía de la voluntad,
y por lo tanto no se configura la causal de desocupación. Aunque mientras tramitamos el contrato, resulta que ya no me debe un mes de renta vencido, sino ahora me debe 30 o 40 meses. Entonces, no perdía mucho esperando un mes más. La recomendación es, aunque el contrato lo diga, siempre esperar por lo menos los 2 meses de renta vencidos. Luego sigue diciendo, cuando el propietario necesita la casa o vivienda para habitarla a él y su familia, siempre que compruebe esta circunstancia. En la familia se comprende su esposo, conviviente de hecho, hijos, padres, personas que dependan de él económicamente. Tercero, cuando el inmueble necesite reparaciones indispensables para mantener su estado de habitabilidad o de seguridad o vaya a construirse una nueva edificación. Cuarto, cuando la vivienda o local sufran deterioros por culpa del arrendatario o de sus familiares o dependientes que no sean producidos por el uso normal del inmueble. Quinto, cuando se trate de inmuebles del Estado o de las municipalidades que sean necesarios para la instalación de sus dependencias, oficinas o servicios. Y sexto, cuando el propietario necesite el local para instalar su negocio o cualquier otra actividad lícita, siempre que no tenga otro inmueble con las condiciones adecuadas para tal fin. Ocurrido cualquiera de los casos anteriores, se procederá de acuerdo con lo que establecen las leyes respectivas, que es, obviamente, promover el juicio de desocupación. ¿Dudas con estas causales en el caso del arrendamiento? ¿No? Luego, como les decía, supuestamente estas normas están establecidas en protección del arrendatario, y de hecho el artículo 1941 del Código Civil dice: las disposiciones consignadas en este capítulo regirán sin perjuicio de lo establecido en la Ley Especial de Inquilinato u otra ley de emergencia que regule este contrato en cuanto a fijación de renta y demás condiciones no determinadas en los artículos anteriores. Entonces, para que vean pues que sí, supuestamente el espíritu de la legislación es tratar de proteger al arrendatario. Entonces existe una ley de inquilinato que en su mayoría las disposiciones no son aplicables, ya sea porque hay derogatorias expresas, como les decía el primer día, en cuanto al procedimiento, por ejemplo, que esta ley de inquilinato regulaba la posibilidad de seguir un juicio sumario con plazos distintos y algunas otras especialidades que ya están derogadas esas normas. Y luego hay muchos otros temas que están regulados también en el Código Civil. El Código Civil es más reciente, pues aplicamos el Código Civil, no la ley de inquilinato. Pero hay por lo menos 2 artículos que sí nos interesan de esta ley de inquilinato. El primero sería el artículo 41. Dice, antes del artículo 40, habla de la desocupación, y dice: únicamente podrá demandarse la desocupación de la vivienda o del local objeto de un contrato de arrendamiento en cualquiera de los casos siguientes. Tiene ahí un listado de casos. Entonces el 41 dice: en los casos a que se refieren los incisos A, B, C y F del artículo 40, el aviso de desocupación debe darse cuando menos con 3 meses de anticipación. Esa norma no se aplica en la práctica, entonces no nos detengamos mucho en el tema. Lo que nos interesa de este artículo 41 es el segundo párrafo, y dice: si la desocupación procede en inmuebles ocupados por escuelas oficiales o particulares, solo podrá hacerse efectiva en el periodo de vacaciones. Y esta norma sí que se toma en cuenta en el proceso. Entonces supongamos que resulta que está este bien inmueble que fue arrendado con el objeto de poner en una escuela, en un colegio, y ya hoy estamos en el punto de que el juez ordenó el lanzamiento, se adoptó toda la tramitación previa. Ahí el lanzamiento no se puede hacer efectivo mañana o la próxima semana, como ocurriría en todos los demás casos. Sí, lo tendremos que esperar a octubre, que se acabe el año escolar, y hasta entonces poder hacer efectivo ese lanzamiento. Y luego el 43, que nos lleva al tema de la consignación que preguntaba su compañera hace un momento. Antes de ver la norma, la consignación, como ustedes saben, de sus clases de Derecho Civil, Derecho Civil 3 tal vez, cuando se contrae una obligación, se supone que la obligación está destinada a ser cumplida, para eso es que se contrae. Y si se cumple la obligación tal como fue pactada, a eso se le llama pago. Por pago no entendemos simplemente la entrega de dinero, que es lo más normal, porque las obligaciones no necesariamente consisten en entregar una suma de dinero. La obligación podría consistir en hacer algo. Entonces, si yo contrato
a un ingeniero para que me construya una casa, el ingeniero me va a pagar cuando efectivamente me construya la casa, y así con todo lo demás. Entonces se supone que el cumplimiento ordinario, no se supone que el cumplimiento ordinario de la obligación es el pago. Pero luego existen algunas otras modalidades en virtud de las cuales se cumple la obligación o se cumple con una prestación considerada equivalente, pero no se cumple como originalmente esto estaba previsto. Entonces tenemos, por ejemplo, el pago por dación de bienes. Yo debo 50,000 quetzales, no tengo dinero para pagar, me pongo de acuerdo con el acreedor, le traigo un carro que vale 50,000 o más, me lo recibe y se tiene por cumplir la obligación. Existe un pago, no como originalmente se había concebido la obligación. Y dentro de esas modalidades tenemos lo que se conoce como pago por consignación. En algunos puestos específicamente establecidos en la ley, yo puedo pagar no entregándole el dinero o el bien directamente al acreedor de la obligación, sino hacerlo por intermedio de un juzgado. No es simplemente porque yo quiero, tiene que ser en alguno de los supuestos establecidos en la ley. Entonces establece, por ejemplo, la ley que si el acreedor es ausente o se desconoce su paradero, o en el caso más común, si el acreedor no quiere recibir el pago, que normalmente es lo que pasa con estos contratos de arrendamiento. Normalmente con los contratos de arrendamiento, si resulta que el inquilino está al día, que el inmueble no necesita reparaciones, que no se configura alguna de las causales establecidas en la ley, y yo quiero que me desocupen el inmueble, entonces lo que hago es no recibirle la renta al arrendatario, esperando que transcurran 2 meses vencidos y por lo tanto poder demandar la desocupación por falta de pago. Entonces en esos casos, dice la ley, si el acreedor se niega a recibir el pago, procede el pago por consignación. Es el caso más común, y están algunos otros. Entonces, cuando eso ocurre, hay que tener siempre el cuidado de 2 cosas. Primero, hay que acreditar que efectivamente se configuró esa causal de procedencia del pago por consignación. O sea, si yo simplemente me presento donde el juez y digo, mire señor juez, aquí vengo a consignar este dinero porque yo lo debía y el acreedor no quiso recibir el pago, es muy probable que el acreedor diga, estamos negados a recibir ese pago, yo estuve esperando el pago, pasó el plazo y el señor nunca me pagó. Entonces, si no logro probar esas circunstancias de la negativa del acreedor a recibir el pago, me van a negar a asegurar mi pago por consignación. Entonces, técnicamente lo que se hace en esos casos, cuando lo que se está invocando es la negativa del acreedor a recibir el pago, es que se ofrece el pago, pero no simplemente como lo haría si estuviéramos con una relación en buenos términos, sino acompañado de un notario. Y que el notario haga constar en acta notarial, efectivamente llegamos, se le ofreció el pago al señor, el señor no lo quiso recibir por la razón que fuera, y entonces se acabó. Entonces eso ya me habilita a plantear diligencias de consignación. Y luego en el Código Procesal Civil y Mercantil establece también el artículo 569 que para que la consignación sea aprobada y surta sus efectos es necesario que concurran todos los requisitos para que el pago sea válido. En cuanto a las personas, que no nos da mucho problema, yo como deudor le tengo que consignar a favor del acreedor objeto, que tendrá que ser lo que se deudaba, en este caso X cantidad de dinero, lugar, tenía que ser pago aquí en la ciudad de Guatemala, de un juez que esté ubicado aquí, modo, que en realidad lo del modo está de más aquí en los requisitos, porque en realidad el modo en que voy a hacer el pago es un modo distinto. Yo le tenía que pagar dándole el dinero en su mano y ahora lo voy a hacer a través del juzgado. Pero lo que me interesa recalcar aquí es el tiempo. Dice que debe cumplirse los requisitos para que el pago sea válido en cuanto al tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Que la consignación debe hacerse dentro del plazo que tenía yo para cumplir la obligación. Entonces, si nos quedamos con el ejemplo aquel de que se pactó que las rentas debían pagarse por anticipado en los primeros 5 días del mes, eso quiere decir que yo en los primeros 5 días del mes debo plantear mis diligencias de consignación y no solo presentar el memorial, sino además hacer el depósito. Cuando yo hago un pago por consignación en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Yo presento mi memorial, su
supongamos que no lo hago dentro del proceso, sino que presento unas diligencias de consignación por separado, entonces a lo mejor todavía ni siquiera existe juicio sumario, porque en el ejemplo que teníamos, lo que pasa es que hasta hoy que yo tenía que pagar a ese señor se me va a recibirme la renta para configurar la causal, entonces no existe un juicio sumario al cual acumular esto. Entonces yo lo que presento son unas diligencias de consignación, como que si fuera una demanda, digamos. Entonces igual requisito de toda primera solicitud, si es aquí la presento ante el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, le asignan un juzgado, le asignan un número de expediente, y entonces al día siguiente, digamos, va a recibir el juez designado esas diligencias de consignación para revisar si todo está bien, si no está bien la rechazo, si todo está bien, la trampa. Y entonces en algún momento posterior a eso, podrá ser ese día, podrá ser al día siguiente, podrá ser un mes después, un año después, cuando yo quiera, yo llego al juzgado y digo, mire, ya le dieron trámite estas diligencias de consignación, necesito una orden para ir a depositar este dinero a la tesorería del organismo judicial. Hasta ese momento yo lo único que hice fue presentar el memorial, el dinero todavía no está en la tesorería del organismo judicial. Cuando yo deposite ese dinero, entonces ahí se entendería por concluido este tema del tiempo, de tal manera que en el ejemplo que teníamos, que era dentro de los primeros 5 días del mes que debía hacerse el pago, de nada me sirve llegar el primer día del mes, ver que esto lo trasladen al juzgado, que el juez resuelva y que ya el día 2 o 3 del mes esté en condiciones de poder depositar. Si se me ocurre depositar el 10 o el 20 del mes o el mes siguiente, porque entonces ya en mis diligencias de consignación no se cumple el requisito del tiempo y por lo tanto esa me la van a tener que declarar sin lugar. Pero lo más grave es que el contrato de arrendamiento es un contrato que se llama, de los que se denominan de tracto sucesivo, es decir, que existen obligaciones periódicas que deben irse cumpliendo y que para que yo pudiera cumplir la obligación relativa a cualquiera de esos periodos, se supone que debería haber cumplido todas las obligaciones anteriores. Entonces, si yo, quedemos en el mismo ejemplo, yo tendría que haber pagado en los primeros 5 días de enero esta renta. No la pagué y hoy voy, presento mis diligencias de consignación, me pongo muy diligente y todo, y logro hacer el depósito hoy, que es el 21 de enero, 22 de enero. Entonces, 21 de enero, hago mi depósito hoy 21 de enero. Y ya luego a partir de febrero ya tengo el cuidado de hacerlo dentro de los 5 días del mes, que quede hecho el depósito dentro de esos 5 días, etc. Cuando el juez finalmente resuelva esto, si finalmente lo resuelve en sentencia, y ahorita vamos a ver por qué cuando veamos este artículo, si finalmente resuelve el juez en sentencia la procedencia o no de la demanda de desocupación y además resuelve todas las consignaciones, va a decir, bueno, de las rentas que le están reclamando, la primera fue la de enero. Veamos qué pasó con enero. El pago de enero se hizo fuera del tiempo, por lo tanto la consignación del mes de enero se tiene que declarar sin lugar. Y luego dice el juez, para que procediera el pago de febrero, el pago de enero tendría que estar bien hecho, pero como estoy declarando sin lugar el pago de enero, también declaro sin lugar el pago de febrero, el pago de marzo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, por un descuido que yo tenga en un mes, se configura la causal de desocupación y van a declarar con lugar esa demanda. Entonces, cuando se dan este tipo de casos hay que ser muy cuidadosos en el tema del tiempo. Y como les digo, no solo de ir y presentar el memorial y cuando se me ocurre hacer el depósito, porque mientras el depósito no esté hecho, da lo mismo que no hubiera presentado las diligencias de consignación. Entonces, ya puestos en el punto de que existe esta necesidad de consignar la renta, en realidad podrían existir de conformidad con la ley 2 modalidades, pero luego en la práctica existe una tercera también. Entonces, ¿cómo hago yo estas diligencias de consignación? Este artículo 43 dice, 43 de la ley de inquilinato, en caso de que el locador, que es el arrendante, se niegue a recibir la renta, esta podrá depositarse en el tribunal respectivo siempre que el inquilino adjuntare a la solicitud de consignación el último recibo que acreditara el pago del alquiler correspondiente al mes anterior. Esto es bien importante.
siempre que uno consigna rentas, debe acompañar su recibo que le dio el arrendante del mes anterior. Y si ya estamos en el periodo que consigno todos los meses, pues acompaño mi recibo de la última consignación que hice, una copia del recibo. El recibo que acreditar el pago del alquiler correspondiente al mes anterior, o caso contrario, siempre que la consignación se haga con base en las diligencias en que constar la consignación precedente. Toda consignación posterior a la primera se tramitará y resolverá en la misma acuerdo, acumulándose las diligencias, a menos que éstas se encontraran en diferentes instancias. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo consigné mi renta de enero y que, como dijimos, todavía no hay un expediente, etc., tuve que presentar esto como fuera una demanda ante el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, la consignación de febrero no estoy obligado a hacerlo otra vez en expediente independiente, sino que lo puedo hacer como un memorial dentro del mismo expediente de la consignación de enero, y así ir haciendo las subsiguientes. Esa es la primera opción. Luego viene aquí lo que les decía en cuanto a la fecha del depósito. Bastará el depósito, no la presentación del memorial de consignación, sino el depósito, para que se hace como causal la mora en el pago, siempre que el inquilino no estuviera insolvente por más de 2 mensualidades del cierre de alquiler. Si el inquilino depositar el valor de las rentas que se le demanden y estuvieran conformes con el contrato de arrendamiento, al recibo, con las constancias de consignaciones anteriormente aprobadas, el pago se declarará bien hecho. Mientras la consignación no se hubiera declarado improcedente, el inquilino no podrá retirar la suma consignada. Entonces, una opción, decíamos hay 3. Una opción es presentar unas diligencias de consignación y luego sobre esa, en ese mismo expediente, presentando la subsiguiente. La otra opción es que si ya existe un contrato de arrendamiento, el Código Procesal Civil y Mercantil, dentro de las normas que regulan la acumulación, establece que las diligencias de consignación deben irse acumulando a el juicio sumario. Artículo 545, el último párrafo. Asimismo, si se tratara de consignaciones de rentas o pensiones, se acumularán de oficio a solicitud de parte al proceso principal, que sería el juicio sumario, y si no fueran aceptadas, se resolverán en sentencia. Por eso es que les decía, en el juicio sumario, cuando la causal es de desocupación y por lo tanto se han ido haciendo las consignaciones, al final de cuentas, y la única forma que tiene el juez de decidir si hay o no causal de desocupación es resolviendo las consignaciones. Entonces pasa algo similar a lo que ocurría, ¿se recuerdan cuando veíamos el planteamiento de excepciones que originalmente están concebidas como previas, si se plantean en cualquier otro estado del proceso? Que decíamos, se inicia toda la tramitación como incidente, pero luego para la resolución se queda esto pendiente y se resuelve en sentencia. Algo así pasa con estas consignaciones. Entonces, todo lo que esté pendiente, que no haya sido resuelto por el juez cuando llega el momento de dictar sentencia, el juez en esa sentencia resuelve esas consignaciones. Entonces dice, por lugar o sin lugar cada una de las consignaciones, y como consecuencia de eso, por lugar o sin lugar la demanda. Y así es como funciona este tema de la consignación. No sé si resolví su pregunta. ¿Sí? ¿Alguien más? Entonces, veamos. Ya hablamos ahí del contrato de arrendamiento. Veamos algunas otras normas del contrato de arrendamiento que son importantes para efectos de este juicio sumario. Primero, el artículo 1895. La norma dice, si el arrendatario abandonara la cosa arrendada, el contrato se tendrá por resuelto y el arrendador tendrá derecho a que se le entregue judicialmente. Es importante porque es otra situación en la que a lo mejor no hay necesidad de tramitar todo el juicio sumario para lograr lo que yo quería, que era obtener de vuelta mi bien. Esa es la norma. Si el arrendatario abandona el bien, el arrendante tiene derecho a que se le entregue judicialmente. Entonces, si ya existe este juicio sumario planteado y de repente resulta que un día paso yo por el bien y veo que todo da la impresión de que
de que el inmueble está desocupado, yo podría pedirle al juez que me entregue el bien judicialmente, ya no seguir todo ese montón de trámite, sino simplemente que el juez me entregue el bien judicialmente. Entonces, ¿qué se hace ahí? Normalmente, para mayor seguridad del juez, lo que se hace es que se acompaña un acta notarial. En el acta notarial se hace constar que el notario fue con el dueño del inmueble y constató que efectivamente el inmueble estaba abandonado. Sobre esa base se le presenta al juez una solicitud de que haga entrega judicial de ese bien. Y entonces el juez ordena que si se constata que efectivamente el bien está desocupado, se entrega judicialmente. Entonces va alguien del juzgado, entramos al inmueble y vemos, el inmueble está abandonado, no hay nada aquí, ¿vale? Queda usted en posesión del bien, porque aplicamos esta norma. Si vemos que el inmueble en realidad no estaba desocupado, ahí están las cosas del arrendatario, entonces cerramos el bien y se acabó, y una entrega judicial. Y luego, si ni siquiera había proceso, muchos lo que acostumbran son plantear unas diligencias voluntarias. Digo que aquí no hay contienda, se plantean unas diligencias voluntarias de entrega judicial, diciéndole al juez que existía este contrato de arrendamiento, el arrendatario abandonó el bien, y por lo tanto se pide que lo entregue judicialmente. En ese caso, normalmente lo que hace el juez es notificarle al arrendatario. Si el arrendatario se opone, pues ya sabemos que es un tema contencioso, no es voluntario, por lo tanto habrá que seguir un juicio sumario. Si el arrendatario no se opone, el mismo procedimiento, va al juez, mira, si efectivamente está desocupado, se lo entrega al arrendante, y si no está desocupado, pues se acabó, no hay entrega judicial. Así funciona este artículo. Licenciado, perdón, si se inició el procedimiento, el proceso, entonces el juez en una resolución dice que sí, que se le entrega el inmueble y ya, ahí termina. Entonces, o sea, él no tiene que emitir otro documento. O sea, en cuanto a resolución, el juez dice, practíquese la entrega judicial del bien, o incluso si el juez es más cuidadoso, pone, constátese que el inmueble está desocupado y si se constata, entréguese el bien. Entonces, en cuanto a resolución, esa sería la última, digamos. Si usted lo único que quería era la desocupación del bien. Si quería las rentas atrasadas, pues igual tendrá que terminar el procedimiento por ese lado. Pero si usted lo único que quería era la desocupación del bien, esa sería la última resolución del juez. Porque luego va a venir la práctica de la diligencia como tal. Porque es una entrega judicial, no es simplemente de que usted con base en esa resolución ya puede agarrar su llave y tomar posesión del bien, sino que dependiendo del juzgado, sobre todo dependiendo de dónde esté ubicado el juzgado, podrá ser que el mismo juez vaya con usted y le dé posesión del bien. Y en muchos casos lo que hacen es que mandan a un miembro del personal auxiliar. Entonces va un notificador del juzgado, si no es aquí, o alguien del centro de servicios de los auxiliares de la administración de justicia, si fuera aquí en la ciudad capital, y entonces la acompañan a usted. Entonces van, constatan que efectivamente está desocupado y queda usted en posesión del bien. Ya solo se hace un acta en donde se debe constar que tal día, tal hora fueron, vieron, constataron, todo estaba bien y le entregaron a usted el bien. Entonces ya más resoluciones no hay, ahí se acabó. Y ahora si se constatara que el bien no está desocupado, pues igual hay un acta donde se hace constar que fueron, y como todavía hay cosas del arrendatario o se constató que no está desocupado, pues se suspendió la práctica de la diligencia. Entonces, otra norma que tenemos que tener en cuenta en estos casos es el artículo 1904 del Código Civil, que dice: si el contrato se rescinde o se declara terminado antes de vencerse el plazo, esa es una opción, o si la cosa se devuelve después de vencido el contrato, esa es otra opción, la renta correrá hasta el día en que efectivamente sea devuelta. ¿Eso qué quiere decir? En un contrato de arrendamiento, para efectos de la obligación de pagar las rentas, no importa qué plazo tenga el contrato, importa cuándo se devuelve el bien. La norma general en los contratos de arrendamiento es que el arrendatario tiene la potestad de dar por terminado el contrato de arrendamiento cuando él quiera. Salud. En algunos casos, porque así se establece en el contrato,
se pacta que tiene que dar un aviso con una anticipación, que si no da el aviso tendrá que pagar una multa, etcétera, etcétera. Pero la norma general es que yo como arrendatario puedo dar terminar el contrato cuando yo quiera. Entonces, si pactamos un contrato de arrendamiento por 2 años, por ejemplo, y un mes después yo como arrendatario no quiero seguir con el contrato de arrendamiento, pues simplemente le digo al arrendatario ya no quiero, le devuelvo su bien y solo le pago un mes de renta. No estoy obligado a pagarle los 2 meses del plazo del arrendamiento, salvo cuando el contrato de arrendamiento se pacta expresamente con un plazo forzoso. Entonces, en ese caso sí no importa. Si el plazo del arrendamiento es forzoso, usted un día el bien, de todos modos tengo que pagar los 2 años. Pero la regla general, que es esta, es si se devuelve antes, solo paga hasta el día que efectivamente la devuelve. Pero también al contrario, si lo devuelve después, paga hasta el día en que efectivamente lo devuelve. De tal manera que si el contrato de arrendamiento se vencía ahora el 31 de enero, yo no devuelvo el bien, me demanda la desocupación por vencimiento del plazo del contrato y pasamos 3 años discutiendo el tema de la desocupación hasta que finalmente se obtiene el lanzamiento, yo estoy obligado a pagar esos 3 años de renta. Y esta norma es importante tenerla en cuenta, no solo por eso, sino además para efectos de la redacción de la demanda, que si yo voy a reclamar rentas y estamos en un caso en que el arrendatario todavía tiene en posesión el bien, yo tengo que tener el cuidado de cómo redacto esa demanda. Si el arrendatario ya me entregó el bien la semana pasada, pues yo ya sé que yo quiero mi pago de las rentas hasta diciembre o hasta enero, no quiero más, porque ahí se acabó, pues ya me entregó el bien, ya lo tengo en posesión, solo quiero cobrar las rentas que me puede pagar. Ahora, si en el momento en que yo planteo la demanda todavía está el arrendatario en posesión del bien, yo no puedo decirle al juez que se condene al demandado a pagar, por ejemplo, las rentas de octubre, noviembre y diciembre del 2013 y enero del 2014, y se acabó, porque entonces no tengo cubierta esa eventualidad de que el arrendatario tiene que pagar todas las rentas hasta el día en que efectivamente le cobró la cosa. Entonces ahí, en mi petición de fondo, también en los hechos, yo tengo que hacerle ver al juez que yo estoy reclamando las rentas a partir de octubre del 2013 y hasta el día de hoy, y lo importante aquí es hacer la salvedad y las que se sigan causando hasta la efectiva desocupación. Entonces, si todo este proceso hasta que finalmente tenemos un lanzamiento se tarda 6 meses, se tarda 1 año, se tarda 20 años, al formular la petición de esa forma, tengo cubierto todo. El juez va a decir, ordena el pago de las rentas a razón de tanto mensual hasta la efectiva desocupación. No importa cuándo sea efectiva, ya después haremos una liquidación, pero yo tengo cubierto todo eso. Si yo hubiera pedido, por ejemplo, solo la renta de octubre, noviembre y diciembre del 2013 y enero del 2014, y luego el arrendatario sigue más tiempo ocupando el inmueble, y yo quiero cobrar esas otras rentas, yo tendría que promover otra demanda en contra del arrendatario para esas rentas, por haber hecho mal la primera. Y finalmente, en cuanto al arrendamiento, el artículo 1938 que dice: la restitución del edificio la hará el arrendatario desocupándolo enteramente y entregándolo con las llaves al arrendador. Entonces este es otro tema de un cuidado que hay que tener cuando uno es el arrendatario, porque mientras no se haga la entrega de esa forma, el bien no está desocupado jurídicamente, porque yo ya me he llevado mis cosas y ya no estoy viviendo ahí, sino le entrego las llaves al arrendante, el bien jurídicamente sigue ocupando y por lo tanto la renta sigue corriendo. Yo vi un caso hace años, no sé si era cierto o no, pero lo que decía el inquilino es que la había desocupado el bien hacía 3 años, suponen ustedes, y la arrendante decía: nunca me entregaron el bien, y pedía el pago de todas esas rentas. Al final de cuentas, el inquilino planteó la prescripción, porque saben ustedes que las rentas prescriben por el transcurso de 2 años, todo lo que estaba más allá de 2 años, planteó la prescripción, y en el fondo se oponía al pago de los 2 últimos años, en el sentido de que él se había desocupado bien y no tenía sus cosas de él. No sé en qué paró ese juicio, pero a lo que voy es que si uno no tiene el cuidado de hacer la desocupación jurídicamente como se debe,
podría verse una reclamación de este tipo, de un montón de rentas atrasadas, de un periodo en el cual en realidad ya no se están ocupando el bien. Y como estamos hablando para efectos de la preparación de una posible demanda, no solo se trata de desocupar el bien, como dice la norma, y entregarle las llaves al arrendatario, sino además tener una constancia de que eso se hizo. Entonces me firma un documento donde cuenta que le entregué el bien, o contrato los servicios de un notario para que haga contar en acta notarial que el bien ya lo desocupé, que le entregué las llaves al arrendatario, y con eso tengo preparada mi defensa para el caso de que quisieran reclamar esas rentas. ¿Dudas en general con este tipo de juicios relacionados con el arrendamiento? ¿No? Pero vamos a ver un par de normas más relacionadas con el usufructo. Tenemos tiempo. 738 del Código Civil. Extinción del usufructo. El usufructo se extingue primero por muerte del usufructuario, segundo por vencimiento del plazo por el cual se constituyó o por realizarse la comisión resolutoria a la cual estaba sujeto el usufructo. Tercero, por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona, pero si la reunión se verifica en una sola cosa o parte del usufructuado, no además se extinguirá el usufructo. Cuarto, por prescripción. Quinto, por renuncia del usufructuario, salvo lo dispuesto respecto a las renuncias hechas en fraude de acreedores. Sexto, por la pérdida de las cosas usufructuadas y la destrucción, por la pérdida de las cosas usufructuadas y la destrucción no es total, el derecho continúa sobre el resto. Y séptimo, por la anulación o cesación del derecho del que constituyó el usufructo. 739 también puede cesar el usufructo por el abuso que el usufructuario haga de su derecho, deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de las reparaciones ordinarias. En este caso, la extinción del usufructo no procede de hecho, sino que debe ser declarada por resolución judicial. En realidad, aun cuando teóricamente no es necesaria una declaración judicial en los casos del artículo 738, en la práctica sí. Porque supongan si ustedes dicen, el usufructo se extingue, el caso más común tal vez el 2, por vencimiento del plazo. Si el usufructo se extinguió por vencimiento del plazo y el usufructuario no me devuelve el bien, yo de todos modos tengo que plantear una demanda de desocupación. Si no planteo una demanda de desocupación, como vamos a ver en alguna clase de la siguiente, el usufructuario podría plantear en mi contra un interdicto. Diciendo, yo tenía la posesión de este bien, y sin que hubiera una resolución judicial me desposeyeron de ese bien. Entonces quiero regresar a ocupar el bien, me tengo un problema. Entonces siempre tiene que haber, sea el caso del artículo, los casos del 738 o del 739, siempre tiene que haber una resolución judicial. Y luego en el 750 dice que los derechos de uso y habitación se establecen y pierden, que es lo que nos interesa, de la misma manera que el usufructo. Entonces, como ven, y estos de los que hemos hablado, arrendamiento, usufructo, uso y habitación, son los casos más comunes en los cuales podría haber eso que dice el artículo 237 del Código, de que una persona hubiera recibido un bien con la obligación de restituirlo. Entonces, como ven, siempre es necesaria, cuando estamos en ese supuesto, siempre es necesaria la existencia de una causal. No simplemente porque yo quiero, puedo plantear la situación, sino tengo que tener cualquiera de esas causales. ¿Dudas? Entonces, solo antes de despedirnos, por si les interesa, en la página de la universidad, donde ven ustedes sus notas y todo eso, les puse las presentaciones del juicio sumario y de las excepciones que se plantean en cualquier estado del proceso. Y por si alguien no lo puede ver ahí, que no esté inscrito en el curso o lo que sea, o si prefieren verlo con voz, en el YouTube hay un videito del trámite del juicio sumario. Los veo el jueves entonces.